Hola, en este video estaremos viendo qué es y cómo se utiliza el framework de CSS Bootstrap. Accediendo a la página oficial de Bootstrap, nos dice que Bootstrap es una herramienta open source para el desarrollo de software basado en HTML, CSS y JavaScript. Y con Bootstrap podemos armar fácilmente prototipos de una idea o crear aplicaciones extensivas y responsivas orientadas a componentes y utilizando plugins que trabajan con jQuery. En su documentación oficial podemos acceder a mucha información sobre Bootstrap, de todo lo que Bootstrap puede hacer, y en la introducción podemos ver que tiene un inicio rápido donde nos recomienda usar lo que se conoce como CDN, que es gratuito, y lo único que habría que hacer es agregar un link en nuestro proyecto, y ese link hace referencia a un servidor CDN que nos va a proporcionar todo el CSS necesario para trabajar con Bootstrap. Así también nos indica que tenemos que agregar los scripts necesarios para trabajar con Bootstrap, como por ejemplo el jQuery, que podemos acceder también gracias a un CDN, la herramienta Popper y el archivo JavaScript de Bootstrap. Todos estos se acceden a través de CDN. Esa viene a ser una de las opciones rápidas para trabajar con Bootstrap. También tenemos la opción de descargar los archivos en nuestra computadora. Para descargar los archivos podemos ir a descarga, y en descarga nos dice que podemos descargar los CSS compilados y los JS necesarios, pero no se incluyen jQuery ni Popper. Vamos a proceder a descargar. Una vez descargado, tenemos este archivo que vamos a descomprimir. Entonces tenemos esta carpeta donde dice Bootstrap, y dentro de la carpeta tenemos la carpeta CSS, que tiene todos los archivos CSS necesarios para trabajar con Bootstrap, y en la carpeta JS tenemos todos los archivos de JavaScript de Bootstrap. A esta carpeta JS tendríamos que añadirle entonces jQuery y opcionalmente Popper. Entonces todos estos archivos descargados voy a copiar y pegar en un proyecto que preparé para los ejemplos. Este es el proyecto que preparé. Para pegar estas carpetas en el proyecto, abro mi archivo index.html que todavía está vacío. Le doy clic derecho y en el submenú Open Containing Folder le doy un clic para que me abra la carpeta en donde se encuentra el index. Entonces puedo seleccionar estas carpetas que descargué, copiar y pegar en donde se encuentra el index. Entonces tenemos así la carpeta JS, CSS y el index. Esto se refleja en el proyecto de esta forma. Tenemos la carpeta del proyecto, Bootstrap ejemplo, la carpeta CSS que tiene todos los archivos de Bootstrap, y la carpeta JS que también tiene todos los archivos de Bootstrap. A la carpeta JS entonces faltaría agregar a jQuery. Listo, ya agregado a jQuery en el proyecto. Ahora para el ejemplo nos vamos de nuevo a la página de Bootstrap. En la parte de documentación, en la introducción explica un ejemplo de cómo empezar a trabajar con Bootstrap. En este ejemplo podemos ver que se agrega el CSS de Bootstrap, pero utilizando el CDN. Nosotros, como descargamos, no vamos a utilizar el CDN, sino que los archivos que descargamos. Primero se linkea al Bootstrap CSS y luego abajo se agrega a jQuery en primer lugar, luego a Popper si tenemos, y finalmente a Bootstrap. Entonces aquí tenemos nuestro index preparado para agregar lo necesario. Primeramente, como vemos en el ejemplo de Bootstrap, se agrega el CSS de Bootstrap. Entonces nuestro index, agregamos nuestro CSS de Bootstrap que apunta a la carpeta js barra bootstrap.min.js. Sería este archivo acá, la carpeta js bootstrap.min.js, este archivo. Luego de eso tendríamos que agregar los scripts necesarios.
Entonces en el index también agregamos los scripts de jQuery y Bootstrap. Para jQuery también en la carpeta JS y el archivo jQuery, y para Bootstrap la carpeta JS y el archivo bootstrap.min.js. Muestro de nuevo en la carpeta JS el archivo jQuery.js y para Bootstrap bootstrap.min.js. Luego de eso, en el ejemplo tenemos un título en H1. Agregamos ese título, guardamos y vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. Entonces aquí tenemos ya el ejemplo de Bootstrap funcionando en el navegador. Como pueden ver, el tipo de letra que está mostrando ya está siendo modificado por Bootstrap. Seguidamente vamos a navegar por las opciones que tiene la documentación oficial de Bootstrap para poder ver cómo utilizar algunos de sus componentes. En el menú diseño nos explica que Bootstrap funciona con contenedores y nos explica que los contenedores se utilizan para contener, rellenar y a veces centrar el contenido dentro de ellos. Para utilizar los contenedores deberíamos de agregar al elemento que queremos que funcione como un contenedor la clase container. Un poco más abajo podemos ver un ejemplo de cómo sería. Agregamos a una div la clase container y todo el contenido del container va a ir dentro de esa div. Veamos entonces un ejemplo práctico de cómo sería utilizar un container. En el ejemplo que estábamos utilizando voy a agregar una etiqueta div que tenga la clase container. A esta etiqueta div voy a agregar el título dentro de la etiqueta. Entonces quedaría así. Tengo la etiqueta div que tiene la clase container y dentro de ella está el título en H1. Hola Bootstrap. Guardamos y si vamos a la página y actualizamos, vemos que se agrega un espacio entre el título y el borde del navegador. Entonces esto ya está funcionando como un contenedor. También en Bootstrap tenemos el sistema de cuadrículas o grillas. Veamos cómo funciona. Entonces en el menú de cuadrícula o el sistema de grillas nos dice que las grillas de Bootstrap se utilizan en una serie de contenedores que se utilizan como filas y columnas para diseñar y alinear el contenido. Está construido con Flexbox y es totalmente responsivo. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos muestra cómo crear 3 columnas de contenido. Y en el ejemplo nos muestra que tenemos una div con la clase container. Esta div con la clase container es la que contiene las 3 columnas. También tenemos una div row que representa una fila completa. Y dentro de la div con la clase row tenemos otras div que tienen la clase col para la primera columna, otra div con la clase col para la segunda columna y otra div con la clase col para la tercera columna. Esto mismo vamos a hacer en nuestro código que tenemos de ejemplo. En nuestro proyecto de ejemplo podemos ver que ya tenemos una div con la clase container, entonces no hace falta agregar esta parte. Lo que sí vamos a agregar es toda esta parte. Entonces después del título voy a agregar toda esa parte. Una div con la clase row y 3 div que tienen la clase col sm. Esta para la primera columna, esta para la segunda columna y esta para la tercera columna. Vamos a guardar, control S, y vamos a ver cómo se ve esto en la página. Actualizamos y aquí podemos ver que el contenido se está ubicando como si tuvieran 3 columnas, la primera, segunda y tercera columna. Dentro de estas columnas podemos agregar cualquier tipo de contenido, no solamente un texto. Pueden ir imágenes, pueden ir videos, pueden ir párrafos o otras div que tengan otras columnas. Podemos entonces poner cualquier tipo de contenido dentro de estas columnas. Para el ejemplo entonces voy a agregar a esta div, a esta primera div, párrafo. Mejor le agrego un subtítulo y un párrafo que tenga un loren
que tenga un orden de 50 palabras. Así. Entonces el ejemplo queda así. Guardo, me voy a la página y actualizo. Y puedo ver que en la primera columna se agrega el subtítulo y el párrafo que incluí dentro de la primera div que tiene la clase call.sm. Para las otras sería la misma cosa. Por ejemplo, para la segunda voy a borrar esto de acá y voy a incluir otro subtítulo en H3 y vamos a agregarle aquí adentro una imagen. Entonces agregamos una imagen cualquiera. Esta dirección es un servidor de imágenes aleatorio. Esto va a cargar entonces en la segunda columna el título y una imagen aleatoria. Lo guardamos, nos vamos a la página y actualizamos. Entonces podemos ver cómo se ubican las columnas. Tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Bootstrap maneja todo este sistema de columnas en 12 columnas. Eso quiere decir que yo puedo tener 12 columnas aquí, pero dentro de cada columna puedo volver a incluir 12 columnas más. Y dentro de esas otras columnas puedo incluir más 12 columnas, hasta una profundidad de 5 niveles. Bajando más en la documentación de el sistema de grillas de Bootstrap, podemos ver que tenemos varias opciones para utilizar las grillas, como por ejemplo las columnas de diseño automático, en donde lo único que hay que hacer es agregarle la clase call a cada columna, sin ninguna otra variante, como la que usamos en el ejemplo call.sm. Aquí entonces podemos ver que se crean de nuevo las tres columnas, pero utilizando solamente la clase call. Para la parte de arriba se utiliza dos columnas en una fila. Esta vendría a ser la fila para la parte de arriba, en donde podemos ver que tiene una y dos columnas. Para la segunda fila se vuelve a crear una div con la clase row, y dentro de esa clase row tenemos otras div que tienen la clase call. Utilizando solo la clase call se puede obtener columnas del mismo tamaño, pero también podemos modificar eso para que las columnas tengan un tamaño que nosotros mismos le indiquemos. Por ejemplo, en esta parte nos explica cómo podemos obtener una columna con el ancho que nosotros indiquemos. Sería solo agregar columnas con tamaños que nosotros le vamos a indicar, y estos tamaños van del 1 hasta el 12. Entonces, como Bootstrap maneja 12 columnas, tenemos que una fila puede soportar columnas hasta un valor de 12. En este ejemplo entonces podemos ver que tenemos una fila, esta de aquí vendría a ser la primera fila, una fila en donde la primera columna no se le indica el tamaño, entonces va a tener un tamaño automático. A la segunda columna se le define una columna de tamaño 6, lo que quiere decir que va a agarrar 6 espacios, por eso es más ancho. A la tercera columna se le vuelve a indicar solamente la clase call para que esa columna tenga un ancho automático. Entonces podemos ver que esta columna, las columnas de los costados son más chicas, y la del medio, que se le indicó el tamaño de 6, es más ancho. Para la segunda fila también tenemos una fila nueva en donde tenemos tres columnas también. La primera no se le indica el tamaño, tiene un tamaño automático. A la segunda se le indica un tamaño de columna 5, y a la tercera también se le indica un tamaño de columna automático. Entonces podemos ver en el ejemplo que si utilizamos el tamaño de columna 6 abarca más espacio que si utilizamos el tamaño de columna 5. Entonces cuanto más alto el valor que le damos, más grande va a ser la columna o más ancho va a ocupar. Más abajo tenemos más ejemplos de cómo podemos adecuar las columnas a nuestras necesidades. En la fila de arriba, en esta de aquí, podemos observar que todas las columnas tienen un ancho automático. Entonces todas las columnas son de tamaños o de anchos iguales. Ya para la segunda fila tenemos
columnas que se les asignaron tamaños específicos. Para la primera columna se le asignó un tamaño 8 y para la segunda columna se le asigna un tamaño 4, totalizando un tamaño de 12. 8 más 4 viene a ser 12. Entonces por eso entre las dos columnas ocupan todo el ancho del contenedor. Más abajo podemos ver documentación sobre la alineación vertical de las columnas dentro de una fila. Aquí podemos observar que estas columnas están alineadas en la parte superior de la fila. Estas columnas están alineadas en el centro de la fila y estas columnas están alineadas en la parte inferior de la fila. Esto se logra utilizando estas clases. Aquí podemos ver que tenemos una div con la clase container y dentro de esa div para la primera fila tenemos una div con la clase row y también se le agrega la clase align items start. Esta clase align items start lo que hace es alinear todas esas columnas en la parte superior de la fila. Para la segunda fila también tenemos una div con la clase row, pero ahora para alinear todas las columnas en el centro se utiliza junto con la clase row la clase align items center. Entonces esta clase alinea todas las columnas en el centro de la fila. Así también tenemos para la última fila una div a la que se le agrega la clase row para indicar que es una fila y también se le agrega la clase align items end y lo que hace esa clase es alinear todas las columnas que contiene esa div, alinearlas en la parte inferior de la fila. Entonces, como podemos ver en la documentación, podemos encontrar todo lo referente al sistema de grillas, filas y columnas que tiene Bootstrap. Y Bootstrap ofrece muchas alternativas para trabajar con estas columnas. A continuación, vamos a ver los componentes que trae Bootstrap. Entonces, en el menú documentación, nos vamos a la parte de componentes. Y en la parte de componentes podemos ver que tiene varios otros submenús para cada componente. Por ejemplo, las alertas. Las alertas son estos cuadritos pintados con colores según el tipo de alerta que queramos indicar. Y tenemos varios tipos de alertas. Cada una de esas alertas se usa de la siguiente forma. Tenemos que crear una div que tenga la clase alert y aparte de la clase alert agregar el tipo de alert con una clase alert primary para las alertas primarias, alert secondary para los tipos de alerta secundarios, alert success para las alertas de suceso, alert danger para las alertas de peligro y así sucesivamente. Entonces así de simple es agregar alertas. Las alertas también pueden contener elementos HTML adicionales como encabezados, párrafos y divisores. De esta forma entonces podemos crear una alerta personalizada. Vamos a copiar este ejemplo y adaptarlo para nuestro proyecto. Bueno, entonces nuestro proyecto sigue así y vamos a agregar la alerta. Primero le pongo un título para que se sepa de qué trata el ejemplo. Luego del título agrego una div que tiene la clase alert y la clase alert warning para que me muestre el color del warning. Y dentro de la div que tiene la clase alert voy a agregar un título h4 que tiene la clase alert heading para indicar que este es el encabezado de la alerta. También le agrego un párrafo con un texto aleatorio para mostrar debajo del título. Además de eso le agrego un HR que viene a ser la divisoria, la línea horizontal que se va a dibujar dentro del alert. También agrego una div con la clase row
y con esto ya estamos mezclando los conceptos, el concepto de alert con el concepto de la fila, y dentro de las filas vamos a tener más dos columnas. Cada una de las columnas va a tener un párrafo. Entonces vamos a tener una alerta que va a tener un título, un párrafo, una divisoria y dos columnas con párrafos. Guardamos esto, nos vamos a la página y recargamos para ver cómo nos sale nuestra alerta. Entonces aquí tenemos la alerta, tenemos el cuadro que se dibuja de color del color del warning, tenemos nuestro título encabezado, el párrafo, luego tenemos la divisoria y las dos columnas con párrafo. Como vemos, entonces podemos adaptar todos los componentes de Bootstrap según lo que nosotros necesitemos. Aquí, por ejemplo, estaba adaptando el ejemplo sencillo que nos mostraba Bootstrap para agregarle la fila y las columnas que agregué. Bootstrap trae una variedad de componentes y vamos a ver de forma rápida algunos de ellos, como por ejemplo los botones. Aquí nos dan entonces ejemplos de cómo crear estos tipos de botones. Si nos fijamos en los ejemplos, sería solamente crear una etiqueta button y que tenga la clase btn y también la clase btn primary para que nos dibuje un botón de este tipo. Los secundarios, btn secondary sería así, btn success sería en verde. Entonces, agregando estas simples clases, podemos crear los botones que nos trae Bootstrap. Pasando a otros componentes, podemos ver, por ejemplo, los grupos de botones, en donde se agrupan los botones para dar este efecto visual. ¿Cómo se realiza eso? Aquí nos muestra un ejemplo en donde se crea una div que tiene la clase btn-group. Luego, dentro de la div que tiene la clase btn-group, se agregan tres botones. Pasando a otros componentes, tenemos la tarjeta. Las tarjetas o cards son componentes visuales que trae Bootstrap. Como pueden observar, puede llevar en la parte de arriba una imagen. En el centro lleva un título, un párrafo y un botón. Y es bastante simple de crear un card. Es solamente tener una div con la clase card. Agregamos una imagen en la parte superior que tiene la clase card img top. Y también agregamos una div con la clase card body que viene a ser el cuerpo de la card o de la tarjeta. Esta parte. Y dentro del cuerpo de la tarjeta tenemos, por ejemplo, este título en H5 que lleva la clase card title, el párrafo que lleva la clase card text y el botón que viene a ser una etiqueta a la que se le agrega una clase btn primary. Al agregar esta clase btn primary, Bootstrap dibuja esta etiqueta A como si fuese un botón. Pasando a otros componentes, tenemos el carrusel. El carrusel es un tipo de componente visual que trae Bootstrap para mostrar imágenes en forma de slide. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo van a ir pasando las imágenes secuencialmente una después de otra. Entonces podemos crear este tipo de componentes a través de Bootstrap. Pasamos a otro tipo de componentes que son los collapses. Los collapses son componentes que se utilizan mucho en las páginas web actuales, en donde podemos ver un efecto de aparición y desaparición de un elemento de la página, como por ejemplo acá podemos apreciar cómo aparece y desaparece el párrafo, y eso se logra haciendo este ejemplo de acá. Y hay varios tipos de colapso, por ejemplo este de acá, en donde podemos ver que se oculta y se muestra los párrafos según la fila que se selecciona. Vamos a probar este ejemplo para ver cómo funciona el colapso. Copio todo este ejemplo, voy hasta el proyecto
y abajo de la alerta voy a poner un título y pego el código que copié. Guardando esto, control S, y yendo a la página y actualizando, puedo ver que ya tengo el Collapse funcionando. Entonces ya está funcionando el Collapse. Ahora sería solamente adecuar a lo que uno necesita, o sea, modificar el contenido y el aspecto visual del Collapse. Aparte de esos componentes que ya mostré, existen muchos otros, como por ejemplo los formularios, en donde se muestra cómo crear formularios utilizando Bootstrap, como este de aquí, uno sencillo, y hay un montón de documentación al respecto. También tenemos componentes un poco más avanzados como los modales, que son componentes que tienen efectos visuales como este de aquí. Aparte de eso, también tenemos los componentes de navegación, o sea, los menús de navegación que ya traen listo Bootstrap para usar, como este ejemplo, que vendría a ser un menú sencillito de Bootstrap, pero también dispone de menús más complejos. También tienen menús verticales. También tenemos el menú en pestañas, como esto de aquí. Y aquí hay ejemplos que pueden utilizar. Esto ha sido todo con respecto a los componentes. En el siguiente video estaré mostrando algunas utilidades que trae Bootstrap. Ahora voy a mostrar algunas de las utilidades que trae Bootstrap. Entonces, en el mismo menú que estábamos viendo los componentes, más abajo está el menú de utilidades y existen varias utilidades, como por ejemplo los iconos de cierre, que nos muestra acá en una X. Sería agregar un botón con la clase close y nada más. También tenemos los colores. En este ejemplo nos está mostrando cómo agregar colores a los textos. Sería entonces en un párrafo agregar las clases text primary y secondary dependiendo de lo que necesitemos. Tenemos más sobre los colores. Colores de fondo serían agregar clases a las div. Aquí nos muestra por ejemplo una div que tiene la clase bg primary. Esta div de aquí tiene la clase bg success, que es lo que le da el color de fondo. También se le agrega una clase text white, que es para que se vea el color del texto en blanco. También tenemos otras utilidades como la utilidad de texto, donde nos muestra cómo alinear el texto dentro de un componente. Aquí tenemos texto alineado a la izquierda, a la derecha, en el centro, y podemos utilizarlo con estas clases. Y por último tenemos la parte de extend, del menú extend, que es la parte extendida de la información de la documentación de Bootstrap, en donde nos indica por ejemplo que los iconos ya no están incluidos en Bootstrap, y para utilizar los iconos tendríamos que descargarlos por separado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí nos muestra una página Font Awesome en donde podemos descargar iconos. Vamos a ir a esa página. Una vez abierta la página de Font Awesome, lo vamos a el botón Start for Free. Luego nos abre esta página en donde tenemos que indicar que queremos descargar, y aquí le damos descargar. Descargamos. Una vez descargado, esto nos da un archivo comprimido que tiene una carpeta dentro. Entonces descomprimimos, y como ven también nos da una serie de carpetas. Como explica la documentación de Font Awesome, lo único que tenemos que agregar de todos los archivos que descargó es el archivo al css y la carpeta web fonts. Entonces esa carpeta y esos archivos tenemos que agregar a nuestro proyecto para poder utilizar.
Entonces, una vez que copiamos el archivo al CSS y la carpeta web fonts, tenemos que agregar al CSS en nuestro proyecto. Entonces, en la parte del link vamos a agregar una etiqueta link que haga referencia al CSS. Guardamos y vamos a hacer una prueba como muestra el ejemplo de la página. Sería solamente agregar una etiqueta y que tenga la clase con el nombre del icono que queremos agregar. Entonces voy a agregar este icono, control C, voy a agregar en la alerta que había creado, que viene a ser esto, y la voy a agregar aquí al lado de cuidado. Entonces ahí tengo mi icono. ¿Cómo se vería esto en el navegador? Para eso guardamos, nos vamos hasta el navegador y actualizamos la página. Y aquí podemos ver que ya se agrega el icono de GitHub. Entonces así podemos utilizar los iconos que trae Font Awanson. Ahora, para poder utilizar más iconos y ver cuáles son las opciones, podemos ir a la parte de abajo en donde dice icons y al menú hoja de estilo. Esto entonces nos va a abrir una lista de iconos que podemos utilizar. Para agregar un icono podríamos buscar uno, el que queramos usar, por ejemplo el de este gato. Entonces sería agregar una etiqueta y con la clase cat para el gato. Nos vamos a la página, actualizamos y aquí podemos ver nuestro icono del gato en el título alerta. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les sirvan los videos para que puedan tener una idea de cómo utilizar Bootstrap. Y así como les estaba indicando, todo es cuestión de ir a la documentación, traducir y ponernos a hacer pruebas para poder aprender a utilizarlo mejor. Eso ha sido todo. Espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.